Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver un poco acerca de la genética de las enfermedades. Vamos a tocar temas como herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al cromosoma X y ligada al ADN mitocondrial. Como introducción me gustaría mostrarles este cariotipo que básicamente es el de un ser humano común, en el que podemos ver que tenemos 23 pares de cromosomas. Aquí los pueden ver enumerados y los primeros van a ser llamados autosómicos o somáticos y el último par, que sería el número 23, pertenece a los cromosomas sexuales. Así que, por ejemplo, la herencia autosómica dominante va a abarcar del cromosoma 1 al cromosoma 22, o podría abarcar estos cromosomas, pero no los cromosomas sexuales. Aquí, por ejemplo, en este cariotipo podemos ver que va a ser de una mujer. En el caso de que fuera de un hombre, tendría un cromosoma X y un cromosoma Y que es mucho más corto que el cromosoma X. Así que, entendiendo eso, vamos a ver las enfermedades autosómicas dominantes. Estas básicamente van a ser causadas por una mutación en un gen autosómico. Eso quiere decir del cromosoma 1 al cromosoma 22. Básicamente, una copia alterada va a ser suficiente para causar la enfermedad. Aquí podemos ver ejemplificado en este dibujo a un hombre que padece cierta enfermedad no especificada y a una mujer que está completamente sana. Aquí podemos ver también justamente la copia que va a estar alterada justamente en este locus. Respecto a su descendencia, aquí vemos que tenemos a un varón y a una mujer que van a ser afectados, y a un varón y a una mujer que no van a ser afectados por la enfermedad. Justamente en esta parte podemos ver la copia que va a estar alterada, por lo que ellos van a padecer la enfermedad. En este caso, aquí no tendrían esa copia y por eso no desarrollarían la enfermedad. La posibilidad de tener una enfermedad autosómica dominante cuando alguno de los padres tiene la enfermedad es de 50%. Y básicamente, si nosotros encontramos alguna enfermedad autosómica dominante, lo más probable es que alguno de los padres tenga la enfermedad. Y bueno, básicamente con eso entendemos que la herencia autosómica dominante no se va a saltar generaciones, tal y como sí lo hace la herencia autosómica recesiva. Ahora, algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes van a ser la enfermedad de Huntington o el síndrome de Marfan. Aquí en estas imágenes, por ejemplo, vamos a poder ver justamente una persona con síndrome de Marfan que va a tener afectación del tejido conectivo, va a tener también extremidades largas, tal y como lo pueden ver acá, va a tener una estatura bastante alta, pero también va a tener ciertas deformidades, tal y como pueden ver acá, por ejemplo, el pecho, además de problemas cardíacos. Otro ejemplo también clásico que tenemos es la acondroplasia, en el que vamos a ver justamente a estos pacientes que van a ser afectados con un acortamiento de los miembros, algo que comúnmente denominamos como enanismo. En el caso de las enfermedades autosómicas recesivas, aquí vamos a ver que estas enfermedades requieren que ambos padres transmitan una copia que esté alterada o mutada del gen para que el trastorno se manifieste en su descendencia. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos a un padre portador y a una madre portadora. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los dos va a tener la enfermedad, pero en su material genético sí va a tener justamente el gen mutado o la alteración. En este caso podemos ver la descendencia. Si tomamos en cuenta que ambos padres son portadores, tenemos el 25% de probabilidad de que un hijo sea sano, el 50% de que tengamos hijos portadores, aquí porque portarían justamente una copia mutada. Sin embargo, no tendrían ambas copias mutadas, por eso no desarrollarían la enfermedad, pero sí serían portadores y también podrían pasarlo a la siguiente generación. En este caso también vemos a una persona enferma. ¿Por qué? Porque esta persona sí tiene ambas copias mutadas del gen, por lo tanto sí manifiesta la enfermedad. Así que bueno, entendiendo esto, por ejemplo, vamos a tener que en el caso de encontrar alguna enfermedad autosómica recesiva, no necesariamente quiere decir que alguno de los dos padres tengan la enfermedad. ¿Por qué? Como ya lo mencionaba anteriormente, las enfermedades autosómicas recesivas sí se pueden ir brincando en generaciones.
entonces la alteración puede venir inclusive desde los abuelos. Ejemplos clásicos que tenemos de enfermedades autosómicas recesivas son el albinismo y la fibrosis quística. En este caso, por ejemplo, vemos a una niña con albinismo. Respecto a las enfermedades ligadas al cromosoma X, estas van a ser causadas por mutaciones en los genes que se van a ubicar precisamente en este cromosoma. Estas enfermedades van a afectar con mayor frecuencia a los hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, tal y como les mencionaba anteriormente, las mujeres van a tener dos cromosomas X. En el caso de los hombres solamente van a tener un cromosoma X y un cromosoma Y más corto, que aquí lo vamos a poder ver. En este caso, por ejemplo, vemos que si nos vamos a su descendencia, aquí tenemos a una mujer con la copia del gen precisamente que viene de la madre alterado. Sin embargo, al tener un cromosoma X extra, esto la va a proteger de modo que no va a presentar síntomas. Aquí tenemos también a otra mujer que presenta el mismo caso. Tenemos el gen alterado, sin embargo, al tener una copia extra del cromosoma X, no va a ser alterada. En el caso de los hombres, sí. Aquí vemos justamente que este hombre, al tener ya el gen alterado, sí va a presentar la enfermedad porque no posee un cromosoma X extra, sino que va a tener un cromosoma Y y por lo tanto no va a ser protegido por este otro cromosoma X, como sí lo sería en el caso de las mujeres. Mismo caso en este último hijo, que también va a tener la copia alterada que va a venir del cromosoma X. Ejemplos que tenemos de enfermedades ligadas a cromosoma X está, por ejemplo, la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne, que aquí la podemos ver justamente ejemplificada. Por último, hablemos de las enfermedades ligadas al ADN mitocondrial y estas van a ser causadas por mutaciones justamente en este ADN que se va a heredar exclusivamente de la madre. Aquí, por ejemplo, vamos a ver esta imagen que nos ejemplifica qué es lo que pasa cuando la mamá está enferma. Aquí tenemos un padre que no va a ser afectado por ninguna enfermedad y aquí tenemos una madre enferma. Esta madre enferma va a ser más que suficiente para transmitir esa enfermedad a ambos hijos porque el ADN mitocondrial solamente viene de la madre. Caso contrario, si tuviéramos, por ejemplo, un padre afectado y una madre sana que no tuviera ningún tipo de afección, los hijos serían completamente sanos. ¿Por qué? Porque, les reitero, esta enfermedad solamente se transmite a través de la madre, porque solo de ella heredamos el ADN mitocondrial. Ejemplos de enfermedades mitocondriales tenemos a la enfermedad de Leigh, que se va a caracterizar por una afección al cerebro y al tejido muscular. Y bueno, con esto estaríamos terminando justamente este tema. Espero que el video les sea de mucha utilidad, que les haya gustado. Si quieren que desarrollemos algún otro tema aquí en el canal, me pueden dejar aquí abajo sus comentarios. Si tienen alguna duda, también quedo atento y muchas gracias.